Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El capítulo 26 trata de la ordenanza que Moisés da al pueblo de que cuando entren a Canaán hagan 2 ceremonias y después de estas ceremonias que hagan una declaratoria. ¿Cuál es la primera ceremonia que le dice? La ceremonia de las primicias. Pero no crean que esta es la fiesta de las primicias, que queda establecida posteriormente, anualmente. No, estas son unas primicias especiales. Son el primer fruto que dé el campo de Canaán. Ese va a ser llevado en canastas y va a ser llevado al sacerdote en turno. Y entonces, una vez que se lleve estas frutas, el ofrendante tiene que decir una declaratoria. Es: Jehová nos ha dado esta tierra donde fluye leche y miel. Y luego hay otra declaratoria que dice: nuestro padre fue un arameo que anduvo perdido. Pasó por Mesopotamia, llegó a Egipto, en Egipto nos esclavizaron. Después Dios oyó nuestro clamor, nuestro lamento, y Dios nos sacó con señales y prodigios y nos metió a la tierra donde fluye leche y miel. Estas son 2 declaratorias que ellos tienen que hacer cuando entren a Canaán. Es una ceremonia. La otra ceremonia es levantar monolitos, son piedras gigantescas, revocadas con cal, y ahí van a apuntar la ley de Moisés. Y una vez que hagan eso en el monte Ebal, se van a dictar 12 maldiciones. Vamos a leer el capítulo 26. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar su nombre, y te presentarás al sacerdote de turno en aquellos días. Ya que le llaman la canasta de fruta al sacerdote, ellos van a dar una declaratoria, una confesión, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta en tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Los primeros frutos que se dieron en ese primer año de habitar agrícolamente en Canaán son para Dios y en canasta. Esta es una segunda declaratoria. Nuestro padre fue un arameo que andaba perdido. No es Abraham, es Jacob. Se le cambia el nombre y se le pone Israel. Y las 12 tribus de Israel vienen de Jacob. Verso 5. Entonces hablarás: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció. A través de José y luego hubo la hambruna y tuvieron que ir a pedir allá, y ya José los acoge, ¿no? Y dice: con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto. Verso 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Termina la segunda declaratoria en relación a las frutas. Hacen una historia de cómo entraron a Egipto, cómo salieron, y ahora los primeros frutos del primer año agrícola de Canaán son para nuestro Señor. Verso 11. Y te alegrarás. Esto se lo dice a la nación de Israel, pero ahora nosotros somos la nación de Israel, la iglesia. ¿Usted se alegra? Pasamos momentos muy difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles nos alegramos, porque Dios nos sacó de la tierra de Egipto, nuestra vida que no tuvo sentido antes, y ahora nuestra vida tiene sentido, tiene gloria, tiene eternidad, tiene promesa, tiene esperanza. ¿Cómo no nos vamos a alegrar?
de que somos salvos. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, al levita, al extranjero. Luego también le recuerda, el diezmo era cada año, el diezmo no era semanal, ni quincenal, ni cuando le pagan el cheque, no. El diezmo era cada año, era en especie, en grano, en animales. El diezmo del primer año tenía que darse en la ciudad que Dios elegía. Todo Israel se iba a esa ciudad a comer el diezmo con el levita y el ofrendante. Segundo año, nuevamente Dios decía en qué ciudad, y todo Israel se iba a esa ciudad a comer el diezmo con el levita. Pero luego llega el tercer año, llamado el año del diezmo, en el cual el diezmo se comía en todas las ciudades de Israel, no nada más en un punto. En todas las ciudades de Israel se comía ese diezmo y lo comían. El ofrendante, el levita, el huérfano, la viuda y el extranjero. Los débiles de Israel comían un año de los que sí tenían. El cuarto año se comía en alguna ciudad que Dios decía, allá iban todos. Quinto año, en una ciudad que Dios elegía, iban todos. Sexto año, el año del diezmo. Todas las ciudades de Israel, y lo comían huérfanos, viudas, extranjeros, el levita y el ofrendante. En el séptimo año no había diezmo, porque no se sembraba nada, se dejaba descansar la tierra. Y entonces nadie daba nada, porque nadie sembraba. Verso 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y la viuda, y comerán en tus aldeas, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. ¿Qué es lo consagrado? El diezmo. También lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme todo lo que has mandado. No me he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz que Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. El caso de que a usted se le moría un familiar, el diezmo no se podía ocupar para el ataúd o para los gastos de sepelio, estaba prohibido. Y otra cosa, no he dado ofrenda a los muertos. Ellos venían de Egipto. En Egipto a los muertos se le pone ofrenda. Ellos decían, lo del diezmo no lo hemos usado para dar ofrenda a los muertos. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero es que no compartimos con el Halloween, por supuesto que no, fiesta satánica, ni tampoco con el Día de Muertos prehispánico. No lo compartimos. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de vida, de resurrección, no de muertos. En este versículo es la primera vez que se dice que Dios habita en el cielo. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado como juraste, donde fluye leche y miel. Primera vez que se dice en la Biblia que Dios, aunque es omnipresente, y sabemos que Dios está en cualquier lugar, Dios habita todo, pero Él, su morada santa, la tiene en los cielos. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 18. Y Jehová ha declarado hoy, Jehová declara, decreta. Lo que Jehová declara y decreta, eso sí se hace realidad. Lo que el hombre declara y decreta, no se hace realidad generalmente. Hermano, yo decreto a partir de ahora que voy a tener en el próximo año un carro último modelo. Lo estoy decretando con mi boca, confesando, y esto se va a hacer realidad. El decreto del hombre no tiene poder, el decreto de Dios tiene poder. Entonces usted, por más que decrete que no tiene cáncer, si tiene cáncer, tiene cáncer. Entonces tiene usted que apelar a dos cosas: a irse con el Señor o decirle, Señor, déjeme más tiempo acá, y el Señor en su soberanía decirle, quédate otro tiempo. Pero no porque decrete deje de decretar, sino por la soberana voluntad de Dios. Entonces Dios dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres, ¿qué? Pueblo suyo, de su exclusiva posesión. ¿Es exclusivista Dios? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Este pueblo, que se dedicaba a hacer ladrillos y adobes en Egipto, este pueblo ha pasado a ser
el único pueblo incluido por Dios para ser pueblo santo. Los ladrilleros, los adoberos pasaron a ser santos, porque hoy están predicando un Dios inclusivo, un Dios que incluye a todos, siempre y cuando ustedes ofrenda, claro. Si usted da su ofrenda y manda dinero a Enlace o manda dinero a una televisora pseudo cristiana, usted está incluido, aunque no cree en Cristo. Dios excluye a los que no son e incluye a los que son. Por eso el evangelio no es popular. Este pueblo se vuelve el pueblo exclusivo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ya ese pueblo ya no vive. Los descendientes de Abraham ya no viven. ¿Quién es el Israel espiritual? La iglesia. Los que hemos creído en verdad somos ese pueblo exclusivo, santo, apartado. Y la iglesia de Cristo no es la iglesia popular, la iglesia de Cristo no es la de miles. Se ha preservado en la historia siempre delgadita, pequeña, escasa, sufriente. Pasemos al capítulo 27. El norte es el monte Ebal y el sur es el monte Gerizim. Dios lo que le dice, divide a las 12 tribus de Israel y a 6 las pones en el monte Ebal, a las otras 6 en el monte Gerizim, y en medio pones a los levitas. Y todos van a ver hacia el monte Ebal y van a dictar 12 maldiciones. Y luego van a ver hacia el monte Gerizim y van a dictar bendiciones. Extrañamente las bendiciones no aparecen en el capítulo. Algunos rabinos dicen ¿por qué? Porque sabían que el pueblo iba a desobedecer. El monte Gerizim en el Nuevo Testamento, ¿dónde se menciona? En el pasaje de la mujer samaritana. Los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, y nosotros los samaritanos decimos que hay que adorarlo en Gerizim. Jesús dice, viene el tiempo, mujer, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Que ni aquí ni allá, sino en espíritu y verdad. Esa mujer estaba haciendo referencia a ese Gerizim, que es el mismo que se está mencionando acá. Y entonces se dictan 12 maldiciones. Vamos al capítulo 27, dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarás todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, monolíticas, una sola piedra gigantesca y la revocas con cal. No le pegues con el martillo. Y la revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, la de Moisés. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro, no las moldearás. De piedras enteras edificarás el altar a Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto. 7. Sacrificarás ofrendas. 8. Escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. En el monte Ebal van a levantar unas piedras monolíticas, litos piedra, y las van a revocar con cal, y ahí van a escribir la ley de Moisés. Esto que Dios mandó a Moisés no lo hace Moisés, quien lo hace es Josué, porque Moisés después de esto se muere. De hecho, Josué es el que hace la conquista, no Moisés. Josué 8:30 en adelante. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí, sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y sobre de estas piedras se van a proferir 12 maldiciones. Dentro del pueblo de Israel, no todos son salvos. Acuérdense en Coré, ¿cuántos murieron? Acuérdense en las rebeliones que hubo en el desierto, ¿cuántos murieron? Esos no eran creyentes. Dentro de Israel había gente que era salva y gente que no era salva, aunque era 100% hebreo. Igual hoy en la iglesia, no todo el que me dice Señor, Señor. Las maldiciones sobre el monte Ebal. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, el que está al sur, para bendecir al pueblo.
Simeón, Leví, ahí está Judá, porque de ahí viene Jesucristo. Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, el norte, para pronunciar la maldición. Aquí está Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán con los levitas y dirán a todo varón en Israel a alta voz. Estas maldiciones tienen su respaldo en Éxodo y en Levítico, no solamente Deuteronomio. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en lo oculto, y todo el pueblo respondería y diría, así se hará. Toda idolatría es aquella que se antepone entre Dios y yo. Si yo tengo un hijo que amo tanto, Señor, mi hijo si no me lo tocas, porque ahí sí, hasta dejo de ser cristiana. Ese hijo es tu ídolo. O Señor, todo lo que quieras, pero no toques mi dinero. No eres cristiano. Primero está tu dinero y después está Dios. Esa es una idolatría. Pero aquí se está refiriendo a una idolatría muy especial, que es la idolatría de inclinarse ante imágenes hechas por manos del hombre. No adorarás ni te dirás imágenes de ese tipo. Vamos a Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No adorarás eso. Hermano, cuando usted se inclina ante alguien, usted le está diciendo, usted es superior, supremo. Cuando usted ve a alguien que se inclina ante una imagen, le está dando potestad, poder a esa imagen. Repetitivamente en la Biblia dice que está prohibido ese tipo de idolatría. ¿Y el pueblo qué dice? Amén, así sea, maldito sea. Y recuerden que el que era maldito, que el que era caído en un pecado de estos, era colgado en un madero, o sea, en un árbol. No hablo de la cruz. Vayamos ahora al 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y da todo el pueblo. Amén. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que es honrar, es dar respeto a alguien. Tú no vas a ir al baile. No, ya quedé con mis amigas. No vas al baile porque regresan tarde, ha habido muchos problemas y está muy peligroso el sábado de la noche. Y entonces la chamaca corre y se esconde en su cuarto. Y, mi hija, ven, ya deja de hacer berrinche, mi hija, vamos a cenar. No, los odio. Esta niña no conoce a Dios, no es cristiana, digo, puedo entender. Pero una niña cristiana que diga eso, está maldiciendo sus días. El que maldice a un padre está mal. Si a usted lo maltrató un papá y fue injusto, hónrele y tendrá largura de días. Pero estas niñas berrinchudas o niños, sin tener, sueltan, ay, te maldigo, te odio, quítate de mí. Eso es una basura, no la permita si usted es creyente. Tercer maldición. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Vamos a Deuteronomio 19:14. En los pueblos hay unas piedras blancas pintadas, le llaman mojoneras, que indican el límite de un terreno y otro. Si usted mueve esa mojonera que lo pusieron los bisabuelos, usted se mete en un problema legal muy grave en el pueblo, porque usted está robando terreno hasta que no compruebe lo contrario. Cuando una mojonera se mueve, debe estar toda la presidencia, todos los ancianos del pueblo, y entonces se mueve. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Y todo el pueblo dijo amén, así sea. 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué persona le pone una trampa a un ciego? Una persona mala. Solamente un hombre o mujer de corazón oscuro le pone a un discapacitado una trampa. Levítico 19:14. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Jehová. 19. Maldito el que pervertiera el derecho de los pobrecitos, el extranjero, el huérfano, la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Éxodo 22:21. El que pervirtiera el derecho del pobre, tampoco se vale pervertir el derecho del rico, hay que ser justo. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y el pueblo dijo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre,
por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, el que se acostaba con su mamá o su madrastra, descubría la desnudez de su padre. Ese hombre era maldito, y a los malditos se les colgaba en un madero, o sea, en un árbol. 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Hombre o mujer que tuviera relación sexual con un animal era maldito para Dios. Esa era la práctica diaria de Canaán. Por eso dijo Dios exterminarlos. Veamos Éxodo 22:19. Cualquiera que cohabitare con bestia es maldito, y el maldito debe morir. Y el pueblo dice, amén. 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. El que tuviera intimidad con una hermana o hermanastra era maldito. Todo esto se hacía en Canaán de manera muy común. 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. No el que está peleando cuchillo a cuchillo, sino el que se esconde en una esquina, pasa a su prójimo y lo apuñala por la espalda. Premeditación, alevosía y ventaja. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno. Quiero que seas un testigo falso, te voy a dar tanto dinero. Tú di que sí viste. Y entonces hacían morir al inocente. Esta gente era maldita. Son de las cosas que Dios aborrece. Gente derramadora de sangre, ojos soberbios, testigo falso. Maldito es, sea colgado en un madero, que muera. Y el pueblo dice, amén. Para terminar, verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, la de Moisés, el que no le diera crédito y además no las hiciera. Y dirá todo el pueblo, amén. Vamos a ver su comparativo en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué ley? La de Moisés. Pablo está hablando ahora de la gracia. Están bajo maldición, porque no va a poder cumplirla. Por eso, hermanos, es un problema que hoy algunos pastores o algunos predicadores quieran judaizar al pueblo. Lo quieren regresar a la ley. Y el que regresa al pueblo a la ley debe de cumplir todas las cláusulas de la ley, no nada más uno. No nada más dejarse la barba, ponerse talit, ponerse su gorrita de judío, ya estoy cumpliendo la ley. No, la ley se cumple todo, no nada más ponerse su gorrita. Ahora estamos bajo una ley diferente, la ley del amor. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés para hacerlas. Aquel que no cumplía totalmente la ley de Moisés era maldito. Ahora usted puede entender cuando un joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿cómo puedo hallar la vida eterna? Jesús le dicta la ley. Ya la hice. Jesús se queda diciendo, mentiroso. Entonces deja todo tu dinero, dáselo a los pobres y sígueme. Ay, sí, ya no. Entonces no has cumplido la ley, porque la ley es el amor. Si nos queremos poner bajo la ley de Moisés, tronamos. Qué bueno que estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Nos salvaremos no por cumplir la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y aún así la fe es un don de Dios, Efesios. O sea que Dios nos lo regaló. Y por eso somos salvos. Y por eso creemos. Y por eso no estamos bajo la ley ni la maldición. Estamos bajo el regalo bendito de la sangre de Cristo, que limpia el pecado del mundo. Señor mi Dios, gracias por tu gracia, por tu sangre y por tu cruz, que reflejan la ley del amor. Somos benditos porque ya no estamos bajo la ley, porque si estuviéramos bajo la ley seguramente la violaríamos por nuestra condición humana. Ahora estamos bajo la gracia. Gracias por no permitirnos abusar de la gracia. No queremos abusar de ella porque dejaríamos entonces un testimonio malo. La gracia de Cristo, ese pecado que no podemos a veces por hierro, por debilidad, por error, que no hemos podido quitar y a veces caemos nuevamente, ese pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cuando comete error, no se aleje del Señor, todo lo contrario, acérquese a su gracia para que la conozca, cómo es el perdón de Dios que no rechaza a los que ama. Luche intensamente contra el pecado para no ofender a Dios.
Somos benditos, un pueblo exclusivo que Dios ganó por su sangre bendita, que se deleite en hacer la palabra de Dios. Santo el que es santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.